Corrillos Televisión presenta Di y Game. La historia detrás de los grandes personajes que hacen la noticia. Di y Game. Conducen Alfonso Pineda Chaparro y Rafael Díaz Mesa. Dirige Juvenal Bolívar. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy domingo, siempre más este es el fin de semana del amor y la amistad. Y como todos los domingos tenemos siempre invitados. Hoy tenemos un invitado a este programa que charlemos un poco, algo que tiene que ver con la ciudad de Bucaramanga. Se trata de Carlos Rueda Rojas, quien nació en Bucaramanga en el año 1952. Vivió aquí hasta que se graduó como ingeniero industrial de la UIS en el año 1977 y emigró a Venezuela atraído por el boom industrial, cuando Venezuela está muy bien, boom industrial y económico que tuvo ese país en esa época. Allí se vinculó a una compañía fabricante de cerraduras, la cual al poco tiempo lo envió por un periodo de 9 meses a la fábrica de su casa matriz en Italia, para un intenso adiestramiento en temas de producción industrial y logística. Muy bien, luego de su regreso de Venezuela, siguió vinculado con la misma compañía durante 40 años ejerciendo su profesión, fue docente universitario, visitó otros países, pero la crisis venezolana iniciada a principios del siglo XXI finalmente obligó al autor a retornar a Bucaramanga. Estoy leyendo esto en el libro que él escribió hace 3 años, que es la Guía Turística de Santander, una guía turística de Santander. Bucaramanga. Guía Turística de Bucaramanga. Este libro lo pueden conseguir en Opritécnicas. Hay en Opritécnicas del centro, que queda en la calle 36 con carrera 12, o si no, de la carrera 33 con calle 52. Este libro, esta es la historia de Bucaramanga. ¿Ya? Dice: Bucaramanga incluye Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Carlos Rueda Rojas. Pero en los últimos días ha publicado este libro, un libro sui generis, único en el mundo. Puso a hablar las estatuas, imagínense. Se fue a mirar las estatuas que hay en el área metropolitana y las puso a hablar. Y en el libro trae la forma como usted puede hablar con las estatuas o puede escucharlas. Por ejemplo, está Aquileo Parra, está el padre Gabriel Romero, ¿cómo es? Francisco Romero. Ya le vamos a decir la historia de ellos. Está Simón Bolívar, General Santander, en fin, muchos ilustres, Camacho Carreño, en fin. Él está aquí con nosotros. Puso a hablar las estatuas del área metropolitana de Bucaramanga. Se llama Carlos Rueda Rojas. Bueno, Carlos, gracias por venir a esta hora del mediodía de hoy domingo, de este mes de septiembre. ¿Cómo se encuentra, Carlos? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia de este programa hoy domingo, sí, claro. Día del amor y la amistad en Colombia. Sí, señor, sí. ¿Qué le dio por qué escribir este libro sobre se llama Conversaciones Imaginarias en la Ciudad de los Parques, lo que cuentan las estatuas? Él entrevistó a la estatua. Este libro ya está en Opritécnica, ¿no? Ya, sí, Opritécnica, exactamente. En la carrera 33 con calle 52 y en la calle 36 con carrera 12. Bueno, ¿qué le dio por escribir ese libro? Bueno, ese libro es, digamos, el segundo libro. Arranca la historia con el primer libro, La Guía Turística de Bucaramanga, 400 años, que tiene que ver con que precisamente yo regreso de una ausencia de 40 años, me fui a vivir a Venezuela. ¿Duró 40 años en Venezuela? Sí, exactamente. Ave María. Claro, yo venía pues los fines de año, pasaba 2 semanas aquí, pero de todas formas estaba muy alejado de la ciudad. En esa pasantía, en ese tiempo en Venezuela, pues como ya lo narraste, yo tuve una pasantía en Europa, en Italia, de 9 meses. Eso me permitió conocer muchas ciudades europeas y siempre que yo llegaba a una ciudad compraba un librito, una guía turística, que fue muy comunes allá en todas las ciudades. Después de 40 años que yo regreso a la ciudad va a cumplir 400 años, entonces veo que falta eso, veo que hay un vacío en la ciudad, un libro que resuma las partes más importantes de la ciudad. ¿Quién editó este libro? No, yo. Pero la imprenta, ¿cuál fue? ¿No? No, eso fue Armonía Impresores. Armonía Impresores, sí. De don Hernández, ¿cómo se llama?
Ah, sí, eso que queda en el parque. No, en la carrera 17 queda ahora entre 17 y 18. Ese no era el que quedaba en la carrera 27, ya cerca de Sí, sí, exacto, pero ahí ya no. Allá trasladaron. Ya se trasladaron, sí, sí. El señor Hernández es el dueño. Sí, exactamente. Bueno, ¿y quién? Entonces, de ahí nació la idea, digamos, que en ese libro responde a esa inquietud que tienen muchas personas en Bucaramanga, que dicen, en Bucaramanga no hay a dónde ir, no hay nada que hacer. Sí, claro. Entonces digo, no, pues yo tengo una visión diferente. El bumangués pues mira las cosas como dentro de una caja, porque ha estado aquí Claro. y pasa por delante de algo que es importante, pero Sí. no lo aprecia, no se Sí, da claro. cuenta. Cuando uno viene de afuera ve las cosas de otra manera. Sí. Entonces yo miro la ciudad con ojos de turista. Eso me permite entonces darme cuenta que hay muchas cosas que la gente aquí en la ciudad, Cosas maravillosas, hermano. que la gente no conoce, Sí, claro. y que pasa por el lado y no le encuentra, no sabe la importancia que tiene. Yo, como lo miro de otra manera, pues veo que sí hay muchas cosas que mostrar y que eso vale la pena ponerlo en un libro, Claro. donde esté todo allí. Entonces de ahí sale ese libro, Guía Turística Bucaramanga 400 años, que son 200 y pico de páginas, Claro, 160 imágenes, y digamos ahí se demuestra que la Bucaramanga sí tiene a dónde ir. Después de eso, bueno, esto fue hace 2 años, era con la ciudad cumplida 400 años, pues yo profundice un poco más, porque digamos mi intención es que la gente conozca la ciudad y que también se desarrolle el turismo, porque el turismo urbano tiene que estar muy ligado a la historia. Claro. Entonces, ¿cómo puede un guía turístico, una persona, decirle a un visitante que venga de otro país, de otra región, Claro. qué es lo que hay atractivo en Bucaramanga si no la conoce? Entonces me doy cuenta que hay un desconocimiento inclusive de los nombres de los parques. Mucha gente, uno ve del Parque Las Palomas, del Parque Se La conoce Alcaldía. muy poco el nombre del parque. Exactamente, y también pues esto está aunado a que ya la historia no se enseña en las escuelas como antes se enseñaba. Entonces hay un gran desconocimiento que digo, bueno, pues Claro. realmente vale la pena rescatar eso, pero no puedo hacerlo de una manera tradicional que la gente lo vea aburrida. O sea, Claro. un libro de historia, eso lo llaman un ladrillo. Sí, que claro. eso no, entonces busco una manera que sea diferente, Que sea agradable divertida. al lector y todo eso. Entonces se me ocurre que la manera de hacerlo es con unos diálogos imaginarios con las estatuas, porque es que estos parques donde están las estatuas comenzaron a construirse a principios del siglo XX y todos se refirieron a próceres. O sea, empieza García Rovira, Bolívar, Santander, Antonia ¿Cuántas Santos. estatuas hay? No. ¿Las contó o no? No las conté. Realmente aquí están, digamos... ¿Pero con cuántas habló? Como con 15, 16 Ah, allí, ya. ¿no? Sí, exactamente. Digamos las más icónicas, las más Sí. conocidas y desconocidas a la vez por la gente que debería Claro. conocerlas. Entonces, de esa manera, pues es una forma en que la gente se va a enterar de la historia, del patrimonio, pero divirtiéndose, o sea, así Claro. como un cuentico que estamos viendo. Agradable, conocer Agradable, historia, no como un castigo, no, pues como Exacto. están contando algo agradable, Sí. de manera que cuando uno pase por un parque después se acuerde, oye, este personaje fue tal, Claro. y en el libro encontré que ¿por qué está ahí? O sea, ¿qué hizo él para merecer que le hubieran colocado un busto, una estatua? Entonces de eso se trata. Aparte que también pues buscamos de colocar allí quién fue el que construyó la estatua, ese parque cuándo se construyó, Claro. o sea, la parte patrimonial. Pero la estatua no solamente habla de su pasado, o sea, cuenta su historia, su papel en la historia, Sí. sino que la estatua ha estado presente y todavía está en la ciudad, Claro. por lo tanto conoce la problemática de la ciudad. Entonces también el personaje que hace los diálogos, que llama Charlie, pues le pregunta también sobre cómo ve la ciudad, Sí. y hasta le pide que proponga alguna cosa que le ocurra para mejorar la ciudad. Entonces así los personajes, muchos, proponen ideas novedosas para el desarrollo del turismo, Sí. y para el desarrollo pues, de la ciudad. Bueno. ¿De qué se trata el libro? ¿Cuál es la primera estatua que nos tiene para hablar? ¿Con cuál hablo primero? Bueno, ¿Cuál es la primera? fíjate que no solamente estatuas, porque también había una escultura que es la Gorda de Botero, Ah. que también con esa... ¿Usted empezó con la gorda de Botero? La primera es la gorda de Botero. La primera que vamos a presentar aquí ahorita. La gorda de Botero, sí, la Ajá, primera sí. gorda de Botero. Además, la gorda de Botero la trajo fue Fernando Vargas Mendoza en Sí, el año exacto. 2010 y la estuvo Correcto. ahí. Bien, la gorda de Botero. Entonces, ¿usted hizo hablar a Botero o a la gorda? A la Gorda de Botero. Vamos a escuchar entonces cómo habla la gorda de Botero. Soy la escultura mujer de pie desnuda, conocida como la Gorda de Botero, ubicada en el hermoso Parque San Pío, cuyo verdadero nombre es Parque Guillermo Sorzano González. Estoy en Bucaramanga desde el año 2010.
Muy bien. Y la segunda, por ejemplo, la otra. Bueno, después de eso, digamos en orden que tengo aquí los videos, Sí, está claro. don Aquileo Parra en el Parque del Centenario. Entonces es otra estatua. Aquileo Parra, ¿todavía está la estatua en el Parque Centenario? Sí, ¿No crees? todavía, claro. Aquileo Parra es el único santanderiano que ha sido presidente de la República. Nació en Barichara, mi tierra. Un saludo para todos los de Barichara allá y un saludo Correcto. para... Es que no es Barichara, ¿no? Sí, sí, he ido. Sí, Bueno, yo claro. soy de Barichara. Rafael Díaz nos está viendo allá porque no pudo venir. Él generalmente viene al programa, es un ex magistrado. Un saludo para él allá en Barichara. Muy bien, Aquileo Parra Gómez, él básicamente nació en Barichara, fue un extraordinario comerciante. No tuvo profesores, él mismo aprendió a leer y escribir y él mismo aprendió a hacer práctica porque se fue para Barbosa. En Barbosa hay un barrio, ¿usted conoce? No, ¿conoce Vélez? He estado, pero Bueno, hace muchísimo en Vélez le tiempo. cuento que allá estuvo, hizo sus negocios, buenos negocios, y luego fue presidente de Colombia. Inclusive en Vélez hay un barrio que se llama Aquileo Parra. Así es que es muy interesante lo que ha hecho Aquileo Parra, porque es el único presidente que ha sido santandereano. Y lo puso a hablar. Y esa estatua no la habían quitado porque había un problema que la quitaban y la colocaban en el Parque No, Centenario. el parque lo remodelaron, pero la estatua la dejaron, la ubicaron, fue ahora mirando para el oriente, antes Sí, claro. miraba para otro lado. Pero no, la estatua quedó ahí. Muy Ahí bien. está, sí. Pues aquí tenemos a nadie más ni a nadie menos a Aquileo Parra, que murió hace siglos. Yo no le conocía la voz a Aquileo Parra, vamos a conocérsela hoy. Porque además hay una cosa, ellos hablan con un tal Charlie. ¿Charlie es usted? Sí, Charlie es el personaje que adquirió ese don de poder conversar con las estatuas en el libro. Sí, claro. Y entonces, claro, es como decir mi alter ego narrativo, ¿no? Entonces, sí. Mi alter ego, dice usted. Sí. Bueno, es precisamente un personaje que, igual que me sucedió a mí, se fue de la ciudad, duró 40 años afuera, Sí. y cuando regresó a la ciudad, pues quiso como reencontrarse nuevamente con los lugares que había conocido en su juventud, y por eso pasó por los parques Y habló con el y estatua. claro, en el primer capítulo se dice cómo fue que adquirió ese don también. Ah, ¿no? ya, Sí, perfecto, muy bien. exactamente. Así que es importante leer el libro. Es este libro, lo pueden adquirir por Profitécnicas, calle 36 con carrera 12. Cuando bajen a la gobernación, ahí entren. Y también en la carrera 33 con calle 52. Así que vamos a escuchar a Aquileo Parra Gómez, primer presidente que tuvo Colombia. Hola, soy Aquileo Parra, nací en Barichara y fui presidente de la República en el siglo XIX. Conversé con Charlie en el Parque del Centenario, y propuse varias ideas para rescatar esta zona y hacerla muy atractiva para los turistas que visiten Bucaramanga. Una de las propuestas es convertir la carrera 20 entre calles 33 y 35, en el Paseo Santander. ¿Cuánto duró, doctor Carlos, haciendo este libro? Bueno, yo este libro lo empecé cuando inicié el primer libro de la guía turística de Bucaramanga, pero después lo suspendí porque dije no puedo sacar 2 libros a la vez, o sea, dos conejos Vamos a asando, esperar se va a quemar uno. Sí, Vamos claro. primero a sacar la guía turística de Bucaramanga y después ya que me dé a conocer yo también, pues entonces sí ya arranco con el otro. Entonces ya yo lo dejé un tiempo y ya en diciembre del año pasado, enero de este año, lo retomé ya, digamos, a pulirlo, a terminarlo, de manera que, digamos que fueron quizá unos 8 meses, entre 5 meses de este año y 3 antes, ¿no? Porque es que uno tampoco se dedica todo el día a escribir un libro, ¿no? Muy Entonces bien. eso... Muy bien, estamos hablando, nos dice Pacho, nuestro ingeniero, que tenemos que ir a unos mensajes. Estamos hablando con el doctor Carlos Rueda Rojas. ¿Usted es ingeniero qué? Industrial, Ingeniero de la industrial. UIS. De la UIS, salió en 1977. ¿Quién era el rector de la UIS en 1977? Bueno, ahí hubo varios, fue una época de mucho conflicto, porque sacaban un rector, otra época de la UDESA, ahí hubo un rector, Carlos Guerra, que lo sacaron, vino Virviescas, tampoco lo dejaron posesionar, creo que ahí era un señor Pinto, y después vino una rectora también, Cecilia Reyes de León, creo que ella era... Bueno, ¿no? creo que en 1977 el rector era Nectarí Puente Centeno, ¿recuerda? Sí, Nectarí pero- Puente Centeno. ¿No pero- recuerda? Sí, el nombre recuerdo, pero creo que no era él. ¿No era él? Ah, No, bueno. no. Muy bien. Fue una época muy conflictiva esa, ¿no? Sí, sí, de hecho, muy, bastante palos. yo me tuve que graduar por secretaría, porque es que no dejaban graduar. Era el gobierno de López Miquelsen en esa época.
Claro, eso le dan duro. Está complicado. Bueno, recuerden, miren la revista Corrillos, pueden adquirirla aquí en la carrera 19, número 3925 y de todos, aquí hay de todo y para todos. Aquí tenemos otra, es que hay tantas revistas, aquí está la historia del departamento de Santander, de los personajes, por los elementos, los grandes influyentes que realiza este medio de comunicación Corrillos Televisión. Vamos a una pausa, estamos hablando con Carlos Rueda Rojas, es un ingeniero, a ver, es escritor, nos ha traído el libro porque él hizo hablar las estatuas, imagínense ustedes. Vamos a una pausa y regresamos a Dígame. Corrillos Televisión está presentando Dígame. ¿Sabías que están abiertas las inscripciones para que estudies en la institución de educación superior número 1 en desarrollo tecnológico e innovación en Colombia? Estamos preparados para que tengas la mejor experiencia de tu vida. Queremos acompañar tu proceso de formación para que te conviertas en un líder de la transformación social y del cambio tecnológico del país y del mundo. Encuentra la carrera de tus sueños en las facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y de Ciencias Naturales e Ingenierías. Inscríbete ya en las unidades tecnológicas de Santander. Encuentra toda la información en www.uts.edu.co. En las UTS lo hacemos posible. Café Pasión. Nuestro café es 100% orgánico, producido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cultivado a 1300 metros sobre el nivel del mar. Es cosechado de granos maduros seleccionados, sin la ayuda de sustancias químicas o artificiales, aditivos, pesticidas y herbicidas, y cumple un proceso exigente de calidad y supervisión. Café Pasión. Es rico en minerales, vitaminas y antioxidantes. Ayuda contra la depresión al liberar endorfinas y dopamina. Contiene antioxidantes que combaten los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Café Pasión. Orgánico y natural. Corrillos Televisión está presentando Dígame. Señores y señores, ¿cómo están pasando? Aquí la estamos pasando bien, como todos los domingos, en Dígame, ¿no? Estamos aquí también hojeando la revista Corrillos, para que la quieran, carrera 39, carrera 19, número 3925. Bueno, estamos hablando con Carlos Rueda Rojas, y lo hemos invitado porque nos ha parecido curioso que él ha escrito este libro, donde hizo hablar las estatuas, y hay muchas estatuas en la ciudad de Bucaramanga, en la ciudad de los parques, generalmente en cada parque, Carlos, hay una estatua, ¿no? Sí, digamos los parques cuando iniciaron, el principio del siglo XIX, siglo XX, pues sí eran estatuas dedicadas a los próceres, ¿no? Ya los últimos ya son los parques de bosque, tipo el parque Bosque Encantado, el parque Las Luces, entonces ya no son de... ¿Allá no hay estatua o sí? No, ahí en el parque Las Luces no hay estatua, ni el Bosque Encantado. Está el parque Virviescas Pinzón, que sí hay una estatua allí, sí, claro, que fue alcalde. Pero está, por ejemplo, el parque Las Palmas, sí hay una estatua. Ahí está, ¿sí? Muy bien. Pero digamos, las primeras que cuando empezaron los parques en la ciudad siempre fueron dedicados a próceres de la independencia, ¿no? Por eso yo digo que es la ciudad de los parques con historia, porque en cada parque hay un personaje que narra la historia, que es lo que hace el libro. Bueno, ¿y a quién tiene enseguida? Ya hemos hablado, hemos puesto a hablar a varios, entre ellos a Aquileo Parra Gómez. Ahora, ¿quién tiene? ¿A qué estatua? Bueno, al general Francisco de Paula Santander, que está allá en el parque del mismo nombre de él, ¿no? Usted viene de Venezuela, donde es la patria de Simón Bolívar. ¿Usted qué piensa de Bolívar? ¿Era mejor Bolívar o era mejor Santander? Porque uno no sabe, uno conoció la historia, se la cuentan. Fíjese que yo en el libro no trato de una diatriba entre los dos personajes, ¿no?
porque eso me parece un error que la gente juzgue con la información que posee hoy, cosas que sucedieron hace 200 años y no ven en qué circunstancias ocurrieron. Claro. Entonces mi libro habla bien de Santander y habla bien de Bolívar. Y al final, pues, inclusive en la parte de cuando Santander se entera de la muerte de Bolívar, que está en Europa, sí, claro, pues dice, no, pues que yo sí lamento la muerte de Bolívar porque él fue mi amigo y dejo de esas diferencias políticas, pues fue un gran personaje que siempre admiré. Por lo tanto, en el libro no entro nunca en esas discusiones. O sea, ambos tienen su valor, ambos hicieron su aporte, ambos cometieron errores, por supuesto, pero no entro en esa discusión de si era Bolívar mejor o era Santander mejor. Realmente el libro muestra a ambos personajes las cosas buenas que hicieron, ¿no? Bueno, ¿y dónde está cuántas estatuas de General Santander? ¿Apenas hay una aquí? Bueno, que yo conozco está la del Parque Santander. ¿Y, sí, esa es la que...? Esa es la que habla justamente, que está en el Parque Santander, pues digamos los principales parques de la ciudad. ¿Usted los hizo hablar por la inteligencia artificial o qué? Sí, correcto, claro. Ah, bueno, vean, la inteligencia artificial. Sí, entonces vamos a escuchar al General Santander. Estamos aquí en este especial de Dígame con el escritor Carlos Rueda Rojas. Hola, soy el General Francisco de Paula Santander. Nací en Villa del Rosario de Cúcuta. Participé en la campaña libertadora junto al General Simón Bolívar y fui su vicepresidente. Después fui presidente del país en 1832. Yo era abogado y me conocen como el hombre de las leyes. Este parque fue inaugurado en 1926. La estatua es obra del escultor francés Raoul Verlet. En los alrededores tenemos la Catedral de la Sagrada Familia, el Club del Comercio y el antiguo Hotel Bucarica. Bien, muy interesante el General Santander. Aquí había un señor que llamaba Enrique Arciniegas, un escritor, murió a los 100 años, y él hablaba mal de Bolívar, pero mal, y hablaba bien de Santander. No sé, pero bueno, ¿esas polémicas en Venezuela no las había o sí? Sí, claro, no, en Venezuela Santander es considerado pues un traidor, un enemigo. Allá en Venezuela nunca hablan bien de Santander, ¿no? Allá hablan bien de Bolívar, pero mal de Santander. No, exacto, eso sí es constante. Ave María. No, allá Santander no. Digo, ¿por qué no lo quieren? Eso que nació ahí casi al pie de Venezuela. Bueno, por esa polémica que surgió después con el tiempo, cuando las tendencias, Bolívar era de tipo centralista y Santander federalista, y vino esa discrepancia, esa unión de esos dos líderes que antes eran amigos. Después ocurre en septiembre el atentado que se le ocurrió en septiembre en Bogotá y se acusó a Santander de ese hecho. Al final Bolívar lo perdonó, pero entonces siempre consideró pues que Santander no era el amigo. Y digamos el venezolano nunca aceptó pues que la Gran Colombia fuera como manejada por un granadino. Quería ser más bien pues un venezolano, sobre todo porque Páez era también muy regionalista. Él fue digamos un caudillo que siempre estuvo en Venezuela, nunca vino para acá, pero en cambio Santander sí fue a Venezuela a pelear, ¿no? Usted en el libro trae de cada uno de ellos sus historias, ¿no? Investigado, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde investigó usted? Generalmente en qué parte investigó? Bueno, yo no es que me fuese a fuentes primarias, me puse a buscar en internet, pero cuestiones serias, ¿no? Sí, claro. Universidades, a veces hay historiadores que tienen programas, como Armando Martínez Garnica, que tienen ahí el Centro Colombo Venezolano, colomboamericano. ¿Armando Garnica fue el director de la memoria histórica o a nivel nacional? Él es el presidente actual de la historia colombiana de la historia, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo me alimento mucho de esos conversatorios y voy a charlas que realizan estos historiadores famosos y de allí tomo mucha información, ¿no? Claro, lo mío no es que voy a profundizar, hacer un nuevo descubrimiento de la historia, ¿no? La historia conocida, pero digamos en fuentes, digamos, confiables, ¿no? ¿Cómo se encuentran las estatuas de Bucaramanga? ¿Están bien conservadas o están abandonadas? Hay algunas que están, digamos, bastante deterioradas porque son vandalizadas, ¿no? Por ejemplo, allá en el Parque Los Arrapios uno ve que hay personas que llegan con grafiti, las marcan, las rayan. Entonces, en general hay bastante vandalización de las estatuas, ¿no? Y yo pienso que esto debe
tiene también como explicación que la gente ignora la importancia del personaje de la estatua y no se le ocurre que eso sea algo valioso para conservar y entonces fácilmente van y la dañan, ¿no? Entonces en general hay bastante vandalización, ¿no? Uno encuentra que fácilmente le colocan un aviso allí o la llenan allá de grafitis. Sí ocurre eso, ¿no? Cuando usted realizó este libro, ¿alguna entidad oficial o se le tocó fue de su propio bolsillo? No, eso fue de mi propio bolsillo, ¿no? ¿Ambos? Ambos, sí, ambos. Digamos, comencé con el primero, también mi propio bolsillo, pero ahí, como era un libro de turismo, pues ahí logré el apoyo de empresas privadas. Que ¿Sí? Claro, sí, que aquí, por ejemplo, cuando uno ve la primera ¿Empresas página... tiene usted aquí? A ver. El Maná. El Maná. Claro. Famoso pan, oiga. Ese tiene que decirle los libros a los dueños. Yo no sé si todavía viven. Sí, claro, sí, viven. Ellos creo que vivían en el barrio de La Victoria. No sé dónde viven ahora, pero sí, el señor vive todavía y la hija, que es la gerente, Gina Ruiz, fue la que me colaboró. Entonces, mediante la pauta publicitaria y en la contraportada del libro, también al final, pues logré, digamos, la impresión del libro. Porque es un libro, digamos, muy caro, porque este es el papel propalcote, brillante. Sí, por ejemplo, guía turística, bastante. Guía turística de Bucaramanga sobre eso, es que dice una parte del libro. En toda Colombia, dice, ¿cómo es que llama la niña esta? La que escribió esto. Gina Paola Ruiz. Gina Paola Ruiz, que es la hija del que fundó Maná. Exactamente. Hacen cola ya, ¿no? Para comprar pan, ¿no? Sí. Qué delicioso. Bueno, dice, en toda Colombia dicen que todos los santanderianos somos de carácter fuerte, muy tercos y voluntariosos. También dicen que somos trabajadores incansables y personas muy orgullosas de sus raíces y tradiciones. Todas estas afirmaciones en general nos describen de manera acertada. La historia que les contaré es justo sobre una familia santanderiana de carácter fuerte, muy terca y por supuesto orgullosísima de sus raíces y tradiciones. La familia Ruiz Alfonso, que desde 1966 ha dedicado su vida a amasar, moldear y hornear pan al tiempo que construye su legado y una de las marcas más requeridas y reconocidas en Colombia. Hoy son sus hijos Javier, Nora y Gina Ruiz Alfonso. Qué interesante historia, ¿no? Oiga, ¿qué le colocarán al pan? Porque yo he visto colas, tanto en Cabecera como en la calle 36 con carrera 28, como... La sede principal, la carrera 16 entre 37... Ahí frente a los masones. Exacto, ahí frente a los masones. ¿Eso de los masones se acabó o qué? No, eso sigue ahí está el aviso. Yo no he ido, pero no soy masón. Yo sí pero sé masón, que existe, sí, fui claro. masón, pero yo iba cuando estaba la edificación vieja. Ah, bueno. Sí, porque antes la Iglesia Católica prohibía que uno contara que fuera masón. Sí. Algo para los masones que nos escuchan varios. Bueno, ese está frente a lo que es hoy, por ahí cerca Jumbo, lo que es el Mercadepan, algo así, Jumbo, ¿no? Ahí tuvo de la carrera 16 con calle 36 y 37, ¿no? Sí, exacto, no, 37 y 38. Ah, pero algo 37 así, y 38, sí, algo claro. así, ¿no? Perfecto. Sí, exacto. Bueno, ¿cuál cree usted que es la mejor estatua que hay en Bucaramanga? ¿Cuál es la mejor en cuanto al significado de la historia? Bueno, yo creo que todas son importantes, ¿no? Pero por ejemplo la estatua de Simón Bolívar en el Parque Bolívar, primero una estatua muy grande, muy bonita, que de hecho cuando se construyó el parque en 1930 no tenía estatua, ¿no? El Parque Bolívar se construyó y no tenía estatua. Fue 20 años después, en 1950, que se inaugura esa estatua. En el Parque Bolívar. El Parque Bolívar, con el Carlos Gómez Castro, el maestro, que muchas de las estatuas son obra de él. Pero es muy bonita y además es una estatua diferente a todas las de Bolívar que hay en el mundo, porque siempre esta Bolívar está de pie, vestido militar o a caballo, y en este está sentado. Entonces el significado es porque esto está construido cuando Bolívar estuvo en Bucaramanga. Ah, ya. Entonces fue una época que en 1828 tuvo Bolívar durante 70 días en la ciudad, cuando era presidente de la República, que era la Gran Colombia. Claro. Y pues por eso es que hay la Casa de Bolívar. Ese es otro hecho que hay que resaltar. En Colombia hay solamente 3 casas dedicadas a Bolívar, ¿no? Una que está en Bogotá, cerca de la estación de teleférico, que esa sí perteneció realmente a él. Él la compró, él tenía, él como que tenía platica, ¿no? No, esa se la dieron a él, el gobierno, a varios próceres les dio las casas, ¿no? Después está la casa donde murió, que no era de él, de Joaquín de Mier, allá en Santa Marta, quinta de San Pedro Alejandrino. Y esta de Bucaramanga, porque aquí permaneció durante 70 días. Entonces, fíjese, de todo Colombia solamente hay 3 casas y una está en Bucaramanga. Hay un museo allí que habla pues, de historia de Bolívar, pero también habla de la parte de la cultura guane. Entonces,
el significado de la estatua y lo que representa haber estado Bolívar aquí, ese personaje, digamos, de esa trascendencia durante esa época, pues es realmente muy significativo y es algo que pues la gente local y los que vengan de afuera deben de conocer. Entonces, por eso digo que tiene ese significado mayor. ¿Cuánto tiempo vivió Bolívar en Bucaramanga? ¿Usted recuerda? Eso fueron 70 días, 70 días, porque él vino porque cerquita, allá en Ocaña, estaba realizándose la convención de Ocaña, que él no podía asistir porque era presidente y estaba impedido, pero sí quiso estar cerca del lugar y entonces enviar a algunos emisarios que le dijeran lo que pasaba. Claro. Sí, ese fue el motivo, ¿no? Y entonces allí estuvo, ahí también, al lado de la Casa Bolívar, vemos que hay el patio de los edecanes, ¿no? Que hay unos 6 bustos ahí. Uno de esos edecanes es Luis Perú de la Croix, un francés, general francés, que escribió el libro. Que era el que andaba con Bolívar acá, ¿no? Sí, había esos 6, ¿no? Luis Perú, sí, hay muchas historias que él era el que... Él escribió el Diario de Bucaramanga, que ese es un libro, claro, digamos, donde seguía todo, hablaba con Bolívar y, digamos, describía cómo era su carácter, y es un libro, digamos, que los historiadores toman como referencia porque habla de cómo era realmente Bolívar. Exacto. Entonces, esa es la importancia de ese sitio, o sea, de la Casa de Bolívar, la importancia de estar Bolívar aquí, y ese libro, que es el Diario de Bucaramanga, que también es famoso, o sea, eso es conocido por los que estudian a Bolívar. Y Luis Pedro de la Croix, cuya sede está aquí en la ciudad de Bucaramanga, fue un hombre cuya esposa era... Dolores Mutis. Era Dolores Mutis, ¿no? Dolores Mutis Amaya. Sí, y hay muchas historias sobre eso, pero era muy amigo de Bolívar, ¿no? Y escribió un libro... El Diario de Bucaramanga. El Diario de Bucaramanga. Ese es el libro. Que aquí hemos contado la anécdota. Ya sí, vamos a ir a unos mensajes, pero antes de esa anécdota, entrevistamos a Fabio Torre Parrera, que usted tal vez lo debe conocer, y en ese tiempo, cuando estaba Chávez de presidente, él era cónsul de Colombia en San Cristóbal. Entonces, por alguna circunstancia, el presidente Chávez de la época conoció el libro. Sí, él lo conocía, yo lo escuché por televisión hablando del libro. Lo mandó de Bucaramanga. Y entonces, Fabio Torres le facilitó el libro y mandó a hacer como 25 millones de copias. Sí, sí, claro, 25 millones de copias. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? ¿Con los 20 millones o 25? No, tiene más de 25. Bueno, ahorita... Bueno, en ese tiempo... No sé cuántos quedan. Habría 25, pero contando sí, niños y niños. Hace como unos 15 años, cuando Chávez estaba de presidente, él mandó a hacer 25 millones de libros para entregarlo en la ciudad de Bucaramanga. Y él explicaba más sobre la vida de Luis Perú, que a propósito, muchos dicen que Luis Perú de la Croix era loco, ¿no? Que era maquiavélico. Tanto así que se quitó la vida en Francia, ¿no? Sí, él murió en Francia ya. Entonces mandó a hacer 25 millones de copias. Mauricio, con eso, yo no sé si, yo creo que fue en la imprenta de ellos, 25 de libros, y a cada venezolano, tome su libro para que lo lea, y ordenó a los educadores que en las clases de historia de primero a quinta primaria se hablara de ese libro, de historia de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, algo sirvió. Bueno, estamos hablando con Carlos Rueda Rojas, que le ha escrito este libro, Conversaciones Imaginarias en la ciudad de los parques. Está en Provitécnica, hay que comprarlo. Vamos a una pausa, nos dice don Pacho, que es el productor de este programa, dígame, que va todos los domingos hacia el mediodía. Corrillos Televisión está presentando Di y Gaby. Bienvenidos al Instituto Universitario de La Paz, Unipaz, la primera universidad en el corazón del Magdalena Medio, un lugar donde el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad se unen para formar profesionales íntegros que transforman sociedad. Aquí encontrarás el edificio administrativo y en el primer piso, las escuelas, la oficina de registro y control, tesorería y presupuesto, gestión humana y servicios generales. En el segundo piso, rectoría, vicerrectoría, planeación, dirección de investigación
Investigación y Proyección Social, la Delegación de Lenguas Extranjeras e Internacionalización y Bienestar Universitario. En el edificio de aulas vivirás experiencias de aprendizaje significativas orientada por docentes que te acompañan en tu proceso de formación. El Centro de Información, un espacio para el estudio y la consulta académica, con acceso a base de datos, libros, revistas científicas y zonas de lectura. Zonas deportivas y recreativas, diseñadas para tu bienestar físico y esparcimiento. Unipaz, tu segundo hogar, un lugar para aprender, crecer y transformar. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21 número 14 a 10 Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Di y Gaby. Bueno, ¿cómo le está pasando? Nosotros estamos pasando bien, conociendo la historia de Bucaramanga, que a veces no la conocía. Estaba el viernes en la mañana en el programa Últimas Noticias de Colmundo Radio, a las 12:30, que los invitamos a escuchar. Ahí llegó, vamos a ver si conoce usted, yo no lo conocía. Un museo, ¿vale? Un museo sobre la historia de Santander y Bucaramanga, que a propósito, ayer sábado, en Buenos Aires entregaron un premio, un reconocimiento. Ese museo yo no sabía que existía, se llama Museo GUA. GUA, ¿usted lo conoce? Sí, claro. Pero yo no lo conocía. Queda en el cementerio Jardín en la Colina. Es tan importante ese museo porque ahí está la historia. ¿Usted ya fue? Sí, claro. Está la historia de la ciudad de Bucaramanga. Yo cuando escribí el libro tuve que ir a muchos sitios y contactarme con historiadores. Allá está don Emilio Arenas, que hace muchas charlas a veces, ¿no? Don Emilio Arenas, sí. Claro, sí. Oiga, y yo no sabía, vea usted. En la guía turística sí se menciona. Sí, ojo. Claro, tiene 6 años únicamente. Nació prácticamente un poquito antes de la pandemia, 6 años lo cerraron, pero luego lo reabrieron y tienen toda la historia de Bucaramanga y de Santander, sobre los indios guanes. No, mejor dicho, interesante. Muy bien, oye, usted grabó un video donde hay 2 personajes, 2 estatuas ahí. ¿Eso fue en qué parque están? Hay un parque que está allá por Cabecera, se llama el Parque Los Sarrapios, que está de Iglesia San Pío subiendo ahí como 2 cuadras, y ahí está entonces un par de estatuas, se llama el Parque Los Sarrapios, y ese es el video que podemos ver. Exacto, vamos a ver el video. Okay. Soy David Puyana Figueroa, nací en Bucaramanga en el año 1829 y era el dueño de la hacienda Cabecera del Llano, donde sembrábamos café. Yo vivía en la casa del diablo, llamada así porque decían que ahí sucedían cosas raras porque yo tenía un pacto con el demonio. Hola, soy el padre Francisco Romero. Nací en Usme, Cundinamarca, en el año 1807, y llegué a Bucaramanga en 1865. Impulsé la siembra del café colocando como penitencias a los pecadores el sembrar matas de café. Conversé con Charlie en el Parque Los Sarrapios. Ahí hablaron Francisco Romero, que, bueno, no sé si usted conoce, hizo la historia acá, él la contó un poquito ahí. Sí, claro. Era que antes, usted se confesó, sí, yo cuando estaba pequeño, joven, me obligaban a confesarme, ¿usted también? Sí, también. Yo soy de Barichara y en Barichara me obligaban a confesarme. Entonces el padre, y también. depende de, entonces uno comenzaba, acúseme padre de que yo le dije una grosería a un señor, insulté a esto, tuve malos pensamientos. Bueno, entonces 4 Ave María, 5 Padre Nuestros, ¿sí o no? Claro, así era, esas eran las penitencias.
Entonces el padre Francisco Romero, ¿de dónde era? ¿Era de Norte de Santander? No, él era de Usme, Cundinamarca. Ah, era Usme, Cundinamarca. Para que después fue a Norte de Santander y ya empezó en Salsar de las Palmas su apostolado cafetero, digamos, después vino para acá, ¿no? Sí. Y Santander fue una potencia en café, ¿no? Santander. Claro, es que era el Gran Santander, Sí, gracias. eso no se había dividido y fue, digamos, el primer productor nacional y de exportación de café en esa época, ¿no? Finales del siglo XIX. Entonces el padre siglo Francisco XX. Romero le decía, bueno, en vez de ponerse a rezar 5 Padre Nuestro, de acuerdo al pecado, daba el número de maticas de café que tenía que sembrar. Y se sembró muchísima, ¿no? Claro. O sea que había mucho pecado. Había bastante. ¿Sí o no? Claro que sí. Y la historia de don David Puyana, que habla ahí también, usted no sé si la conoce. Claro, en el libro la cuenta. Ah, bueno, la cuenta. Claro. Oh, la cuenta. No, la cuenta de don David Puyana nos habla en el libro. Sí. El diálogo con Charlie, pues. Sí, nos Charlie, dice cuál Charlie fue- usted, ¿no? Uy, Charlie soy yo. Entonces ahí nos cuenta cuál ¿Sabe fue que su esa historia me la contó Juan Armando Puyana? ¿Usted alcanzó a conocer a Armando Puyana? No, bueno, por prensa sí, pero no que personalmente lo hubiera conocido nunca. Él me dijo que era el papá de él, creo. Era el tío o el papá de Armando No, Puyana. ¿quién? No, era el nieto. David Puyana. Sí, Armando era el nieto. Sí. Bueno, David Puyana decía que él vivía ahí en la Casa del Diablo. Ahorita hay en la Casa del Diablo es un gran edificio, ¿no? Muy bonito. Sí, exacto. Ahí en el video se ve al final, es la zona social del edificio Casa Don David. Entonces la Casa del Diablo Entonces él tenía ahí, trabajadores por allá en la montaña, pero él, cuando les iba a pagar, les decía, a ver, Carlos, usted no trabajó un día. El otro, usted trabajó medio día. Usted la otra vez se quedó así, entonces les pagaban, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo este tipo tiene pacto con el diablo? ¿Cierto? Tiene pacto con el diablo porque... ¿Cómo hace para él? No, pero era que tenía un binóculo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Él lo contó. Un monóculo. ¿Era un monóculo? Sí, uno solo, un catalejo. Ajá. Que había traído de Curazao y entonces con ese espiaba a los trabajadores y bueno, les hacía creer que sí tenía el Claro, y él no negaba que tenía, decía, sí, yo tengo el pacto, usted quiere unirse. Sí. Él aprovechaba eso. Hizo plata como un raco, ¿no? Claro, ¿no? Por supuesto que él había comprado muchas tierras, no solamente la parte del café, también él fue fundador del Banco Santander, que hubo un banco ¿sí? que era aquí, también... Ese banco nació en San Gil, pero no es el Banco Santander de España, no. No, este es otro. El otro, sí. Que pasa es que el otro absorbió acá. Y tenía, pues también comercializaba licores, tabaco, o sea, era un empresario no solamente del café, y compró muchas tierras, ¿no? ¿Y va a hacer hablar a todas las estatuas o no? A todas no, a las que están... ¿A todas no? A las que están en ¿Cuántas el libro. ¿Cuántas estatuas fue que logró usted recopilar acá? Ahí hay como 15, 16, estatuas. sí. Ah, qué bueno. No, interesante. Bueno, ¿qué otro libro está pensando usted escribir? Bueno, siempre ¿Qué se le está ocurriendo? Bueno, uno cuando empieza en este asunto siempre se está como moviendo y yo tengo, digamos, la combinación de turismo e historia, ¿no? La historia como apoyo al turismo. Entonces ya tengo este Guía Turística Bucaramanga, que es un libro muy grande. Ahora estoy haciendo un libro pero más reducido, específicamente, pero ya en bilingüe. Sí. Entonces ya es más reducido y ya reducido en tamaño y con esa característica, porque me han dicho, no, es que vienen la gente de afuera y, Sí, claro. y aquí no tienen un libro que le hable en inglés también. Entonces estoy trabajando en ese libro también, que ¿En es inglés? bilingüe. Español e inglés. ¿Usted sabe inglés o no? No, pero busco gente que me ayuda, ¿no? La traducción. Ya. Sí, oye, buena idea, ¿no? Claro. Aquí hay muchas cosas bonitas para hablar. Aparte que no es que sean unos diálogos muy extensos, ¿no? Sí. Es explicaciones, entonces no es que tenga que hacer una gran traducción enorme, ¿no? Cada cosa que se nombra, pues una breve explicación. Es decir, usted tiene un proyecto donde va a escribir varios libros. ¿Uno por año Sí. o qué? No he pensado cuántos por año los que salgan. Depende del formato que sea. Y bueno, tratar de difundir esto de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, alguien me habló una vez que el libro, como estaba formado así por diálogos, pudiera también servir como base para hacer mini obras de teatro, una obra de teatro grande qué bueno, también, sí, ¿no? claro. Pero digo, me suena la idea porque realmente lo que se trata es de rescatar la historia del patrimonio de la ciudad y pues todas las maneras que uno encuentra con un libro, con videos, con... Ahora, ¿podemos dar el precio del libro o no? Sí, claro. ¿Cuánto vale este libro? 50,000 pesos. Igualmente la otra, la Guía Turística de Bucaramanga. ¿Cuánto vale? También 50,000 pesos. Oiga, pero eso, ¿por qué pesa tanto? Oye, este pesa mucho. Bueno, Va a llevar canasto. La cantidad de hojas del papel.
Es que es un papel propalcote. Oiga, sí, pero oiga, ¿qué hacemos que en Colombia como que no hay apoyo al libro, ¿no? Usted no ve eso, a mí me da la impresión. Claro, es difícil, es difícil. Los autores aquí, los escritores tratan de financiarlo participando en convocatorias que haga del Instituto Municipal de Cultura y Turismo o la Secretaría de Turismo y Cultura del departamento, ¿no? Digamos, la única manera que la gente busca, pues participando en eso, obtener la manera de financiarse, ¿no? Entonces es difícil y sí, no hay ese apoyo realmente. Yo, digamos, en el primer libro, que me metí esa aventura sin haber escrito un libro antes, pues vi que por la parte oficial no lograba nada, pero busqué entonces apoyo con la industria privada y afortunadamente empresas como El Maná o Ventanar, inclusive la electrificadora, me apoyaron, digamos, con la pauta publicitaria en el libro, y de esa manera pude sacar ese libro, pero es complicado. Yo veo, ¿por qué nunca antes habían sacado un libro así? Bueno, precisamente porque es complicado el financiamiento, ¿no? Muy bien, sí, perfecto. Es difícil. Bueno, la gente que quiera interactuar con usted, ¿tiene redes sociales o no? Para que la gente se quiere comunicar con usted. Sí, bueno, aquí está por Facebook y por Instagram. Sí, ahí está. Entonces, por Facebook, Carlos Rueda R, ¿no? Por Facebook, Carlos Rueda R. Sí, separado, sí, ¿no? Claro. Y por Instagram, @Rueda R Carlos, todo en minúscula. Bueno, perfecto. Sí. Inclusive en el libro, en esta nueva versión, tiene ahí un... ¿Es que hay dos versiones? Bueno, lo que pasa es que, digamos, se me agotó la primera impresión, sí. Entonces ya la segunda, pues ya le incluí unas mejoras, como colocar aquí entonces un código QR. Oiga, a propósito, donde está la red social. ¿Cuánto lo escribió en este libro? Bueno, como le digo, es como unos 8 meses más. ¿Pero 8 meses? Sí, sí. ¿Usted escribe sobre el computador o no? Sí, claro, sí, lógico. Porque yo entrevisté aquí hace justamente un año a Samuel Arena Huiza, no sé lo que referencia. Samuel fue director de tránsito. ¿Sí? Él escribió un libro. Pero yo le dije, bueno, ¿y usted en el computador? Dijo, no, yo no escribo en computador. Él tiene más o menos la edad de nosotros. Samuel Arena Huiza. Entonces yo le dije, ¿entonces cómo hace? Dijo, a mano. Y me mostró la cantidad de folios escritos a mano y con buena letra. ¿Qué tal no eso? Bueno, en realidad es muy complicado porque uno en el computador puede corregir, borrar, quitar, cambiar un párrafo en otro. Cambio a mano pues es mucho más complicado, ¿no? Realmente, pues claro, así toca botar la hoja. Así era antes, lógico, sí, pero hoy en día con esa facilidad que tiene la computación, la informática, pues es inútil hacerlo a mano. ¿Qué pasa a Word, no? Bueno, Carlos, algo más, que se nos está acabando el tiempo, muy amable. No, primero, bueno, agradecerle mucho la invitación aquí cuando escribe el otro, ¿ya tiene nombre al otro libro o no? Todavía no, es que ya casi sale. Claro. Sí, pero sí será este año. Muy bien, perfecto. Entonces, hemos entrevistado a Carlos Rueda Rojas. El libro. El libro también, me olvidó decirle, al final de un capítulo donde se incluye también la parte del patrimonio inmaterial, o sea, ahí está el himno de Colombia, el himno de Santander, algunas canciones típicas. En el último capítulo está eso, ¿no? Para que no solamente sea pues la parte... sí, claro. Sí, entonces uno puede ver allí. Y no, ahí está el himno del departamento de Santander, está el himno de... Claro. Está el de Colombia con todas las 11 estrofas, e inclusive tiene un... ¿Qué página es esa? La 195. Sí. El libro a lo largo de todos los capítulos tiene al final un código QR para que la persona con su celular escanee ese código QR y esto lo lleva a una página donde va a ampliar la información. En este caso el himno, pues al escanear este código QR que está allí, sí, pues lo lleva a un video donde sale la interpretación del himno. Entonces, ahí está el himno de Colombia, también está el himno de Santander, está el himno de Bucaramanga. También están las canciones típicas como Señora Bucaramanga, Pueblito Viejo y Campesina Santanderiana, o sea, aquellas que son de nuestra región. Sí, claro. Qué bueno, ¿no? Es para que la gente, digamos, está dirigido, digamos, al bumangués, al santanderiano, que a través de este libro se contacte con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestros valores culturales. Muy bien, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. ¿Cómo se sintió don Carlos acá? No, maravilloso, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, recuerde, todos los domingos al mediodía tenemos aquí a un invitado, hablamos sobre diferentes temas.
todos los domingos aquí a las 12 del mediodía. Dígame, que pasen un estupendo fin de semana. Corrillos Televisión presentó Di y Gabe. La historia detrás de los grandes personajes que hacen la noticia. Di y Gabe. Conducen Alfonso Pineda Chaparro y Rafael Díaz Mesa. Dirige Juvenal Bolívar.